Hola, mi gente bella, ¿cómo están? Dios me los bendiga inmensamente. Espero que se encuentren bien. ¿Cómo están en nuestro tercer día aquí en nuestro diplomado de metodología de la investigación? De corazón, espero que todo esté bien, que todo esté perfecto en sus vidas para dar inicio a la sesión del día de hoy, ¿vale? Cuéntenme cómo estamos, ¿vale? Bien, ¿sí? Perfecto. Ok, vale, me alegra muchísimo. Ok. Bien, voy, con el permiso de ustedes, a pedirles un favor inmenso. En el día de hoy voy a tener una pequeña novedad. Voy a estar acompañándolos más o menos hasta las 2:40, más o menos 2:45, afectando un poco el horario que habíamos acordado y el cumplimiento de los tiempos de las sesiones de clase. El motivo es precisamente porque tengo una conferencia en una universidad eh, donde estoy invitado precisamente a desarrollar un taller sobre, sobre el uso de inteligencia artificial en investigación, y me toca movilizarme de donde estoy actualmente hacia el sitio. Para no afectarles, obviamente, el tiempo que ustedes se merecen, les voy a solicitar de la manera más atenta que esa media hora que quizás se va a ver comprometida, la podamos distribuir. Por ejemplo, el sábado puedo avanzarme 15 minutos más, terminaríamos a las 9, puedo extenderme a las 9:15, y el día lunes pues podemos trabajar hasta las 3:15 como hemos venido trabajando, con el objetivo de que en ningún momento el tiempo que debo pasar con ustedes se vea comprometido. Quiero pedirles que de pronto puedan entender mis circunstancias y que podamos trabajar en el día de hoy, ¿ok? Me confirman si se entendió y si estamos pues de acuerdo para poder iniciar, ¿vale? Ok, vale, me alegra muchísimo. Vale. Y entonces, muchas gracias por su comprensión. Vamos a intentar hacer, obviamente, lo más eficiente, lo más claros, conciso en el día de hoy, para que la clase sea lo más provechosa para ustedes, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar, ¿ok? Voy a apagar, con el permiso de ustedes, voy a apagar el chat y vamos a iniciar. Bien, vamos a entrar ya en las clases anteriores. Estuvimos viendo sobre inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial. Estuvimos hablando de que la inteligencia artificial no es fuente. Es un grave error intentar citarla como fuente. Sin embargo, hay algunas inteligencias artificiales que citamos cuando ésta nos ha ofrecido cierto recurso. Por ejemplo, si yo hice un esquema utilizando ChatGPT, o utilizando Mapify, o utilizando Gitme, que tranquilo, que vamos a hacer actividades como esa durante el diplomado, pues según la norma, ya sea Vancouver, ya sea APA, vamos a poner la figura, vamos a ponerle, obviamente, el consecutivo de la figura, el título de la figura, ponemos la figura, y en la parte de abajo donde dice nota, donde eh, describimos o hacemos unos apuntes alusivos a esa figura, en algún momento tenemos que decir la tecnología que utilizamos para la construcción del esquema. Por ejemplo, esquema realizado a través de Mapify, a través de Gitmin, a través de Napkin. Ponemos tabla o matriz sistematizada a través de ChatGPT OpenAI, pero no como fuente, sino como software, así como cito Atlas T, así como cito a InVivo, así como
cito a TILAB o citamos a Infogram, pues también tenemos la oportunidad de citar a la inteligencia artificial cuando ésta, a partir de su algoritmo, nos representa un recurso que nos da un insumo donde pues lo tengamos que hacer. Obviamente hay bases de datos como Consensus, que son bases de datos que al mismo tiempo, que son inteligencia artificial que al mismo tiempo es base de datos. Por ejemplo, si entramos a Consensus, Consensus es una inteligencia artificial que al mismo tiempo es una base de datos en sí. Tiene muchos artículos en su propia base de datos. Pero aquí tengo que citar es el autor del artículo. Pero en la referencia bibliográfica, de poner la URL, vamos a tener que poner consenso. Así como ponemos el DOI, o así como ponemos a Cielo, o así como ponemos al DOA, a Redalic, a Scopus, así como ponemos a este tipo de bases de datos en términos de URL, pues también lo vamos a poner. Pero durante el texto no es necesario entonces citar a la inteligencia artificial, ¿sí? Consensus es una base de datos, es una inteligencia artificial, pero que nos garantiza que las consultas que hagamos se desarrollen dentro del marco de una base de datos, ¿sí? Así que cuando estamos utilizando, en este caso, eh, Consensus, que es una inteligencia artificial, si yo le digo a la Consensus, por ejemplo, ¿sí? Actúa como experto en, por ejemplo, en técnicas de recolección de datos para la investigación, acción participativa, ¿sí? Construye, construye una matriz de autores, ¿sí? Eh, que presenten diferentes técnicas sociocríticas para la IA. Voy a decirle, la matriz debe tener, vamos a pedirle que nos ponga la técnica, definición de la técnica, autor, ¿sí? Y cita según APA 7. Y vamos a poner aquí URL explícita. Vamos aquí y pegamos. Consensu es una muy buena inteligencia artificial. Vamos aquí a escoger el idioma, español, aplicar. ¿Sí? Vamos a ver que aquí me arroja la respuesta. Vamos para ver. No, digo por aquí. Vamos a ver. Aquí tengo la matriz, ¿cierto? Y veamos a ver. No. Actúa como experto en técnica de recolección de datos para la investigación y acción participativa. Construye una matriz de autores que es de diferentes técnicas sociocríticas. Y aquí me generó como una especie de ejemplo, pero no alusivo a lo que estaba trabajando. Bien, aquí no me funcionó. Vamos para ver este prompt. Vamos a cambiar el objeto de estudio. Construye una matriz de autores que representen diferentes técnicas sociocríticas. Construye una matriz de autores que aborden el aprendizaje
basado en problemas. Permítame, sí, si esta actualización me lo permite. Vamos para ver si no. Vale. Sí, yo estaba, creo que de pronto hubo un tema con el objeto de estudio que pudo haber generado una confusión, aprendizaje basado en problemas, método de introducción centrado, aquí ven unos autores, le doy clic al enlace y me manda pues a un DOU, pero este DOI no tiene. Vale, pero eh, usualmente cuando trabajamos con Consensus, ella nos presenta información desde su propia base. Vamos para ver si aquí, como que hubo una actualización aquí que tengo que revisar, ¿sí? Pero permítanme y yo hago algo para descartar algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos en ChatGPT, cuando estoy en ChatGPT, no sé por qué me salen esos errores, eh, me voy aquí donde dice Explora GPT, me voy a investigación y análisis, y aquí utilizo a Consensus, que fue la que vimos, que es como usualmente a veces utilizamos este tipo de herramientas, y yo le puedo pedirle aquí que me construir una matriz de análisis bibliográfico sobre las técnicas de recolección de datos eh, cualitativas sociocríticas para la acción, acción participativa. Vamos para ver. Y le voy a poner simplemente que me ponga aquí, la matriz debe tener, vamos a poner aquí en una columna la técnica, que fue lo que le pedí que me hiciera, la técnica, otra columna que me ponga la definición, las características, el autor y la referencia con la URL según APA 7, según APA 7, ¿sí? Vamos a ejecutar. Aquí estoy en consenso, pero trabajando a través de ChatGPT. Vamos a ver. Vale, aquí está entrevista a profundidad. Vamos a ver. Bien, permítanme y les explico, porque directamente con consenso no pude demostrar el argumento que le había dicho anteriormente. Eh, lo más probable es que directamente Consenso esté en este momento con una actualización que quizás de pronto no estoy familiarizado, y eso me está llevando a que quizás la manera en cómo la estoy utilizando tenga algún tipo de error, o en su defecto el estatus de Consenso tenga problemas. Pero para poder demostrar el hecho, lo que hice fue irme al ecosistema de ChatGPT, de OpenAI, y ahí ubicar la interfaz de consenso, que es algo que, pues, quienes trabajamos en el ecosistema de ChatGPT lo utilizamos no solamente con Consensus, sino con otras bases de datos. De tal manera que unimos el algoritmo de OpenAI con los beneficios de Consensus. En este punto, ¿qué tenemos? Mire que ahora sí me construyó la matriz. Me dice entrevista a profundidad, observación participante, taller participativo, grupos focales, narrativa, triangulación de técnicas. Me dice la definición y aquí me dicen las referencias. Voy a entrar a las referencias, ¿sí? Vamos a ver, pero aquí mm, vamos, y yo aquí le puse, me toca poner acá nuevamente. Voy a pedirle, regálame las URL explícitas, porque porque no me están funcionando los, los enlaces, no me están funcionando. Y por eso es que yo pongo URL explícita. ¿Para qué? Para que me aparezca así la URL. Si se pueden dar cuenta, miren que la fuente es consenso, la base de datos. No, el autor, cuando yo voy a citar, tengo que citar a Saludua et al.
2008, ¿sí? Según la norma, no tengo que poner consenso, ¿sí? Pero cuando vaya a hacer las referencias bibliográficas, lo ideal es que yo ponga la URL y esta URL me voy a dar cuenta que es consensus, es decir, consensus como base de datos, consensus como repositorio que almacena eh, la información y desde la cual tengo acceso, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo literalmente acceso, ¿sí? Como un repositorio. Entonces, ya aquí sí puedo incluir en las referencias bibliográficas las URL de una base de datos. En este caso, Consensus, que al ser inteligencia artificial, al mismo tiempo es un algoritmo que integra asociaciones con bases de datos y sus URLs, lo más probable es que yo pueda utilizar en mi escrito. Entonces, pues bien, repito, dado que tuve inconvenientes con Consensus de manera directa, he utilizado Consensus a través de ChatGPT y esto me ha permitido obviamente de entrar a bases de datos confiables. Así que en este momento tengo la posibilidad de verificar cada una de las fuentes y determinar su validez. ¿Sí? A ver, ya. Aquí igualmente tengo dimensiones de la práctica. Este es otro autor y ya aquí puedo, aunque este tiene, ya esta la descartaría porque la URL no me está permitiendo el acceso. ¿Vale? Perfecto. Entonces, tenemos claro que cuando vamos a utilizar la inteligencia artificial, debemos garantizar citar los autores reales y evitar incluirlas como parte de las citaciones, a no ser que ésta nos genere un producto de sistematización gráfico, ¿sí? O de análisis, de pronto, porque la utilicé para detectar el número de recurrencia de los nodos semánticos en el análisis de una entrevista. Entonces, pues utilicé ChatGPT, utilicé el motor o la versión O1 de OpenAI para hacer el análisis de toda esa información. Entonces, allí en esa instancia sí voy a citar, pero citar en el marco de la tabla o en el marco de la figura, ¿sí? Eh, que yo voy a presentar en la investigación, ¿vale? Ok. De igual forma y sin miedo alguno, cuando estamos en el diseño metodológico, donde en una sección también hablamos del ecosistema tecnológico que hemos utilizado, podemos decir que hemos utilizado, por ejemplo, para el análisis de procesamiento de texto, ChatGPT, ¿sí? O hemos utilizado otro tipo de inteligencias artificiales. Eso no tiene ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, vamos ahora a entrar a la clase de hoy, que es sobre introducción a unos aspectos epistémicos de algunos de los enfoques principales de investigación que son fundamentales para parametrizar la inteligencia artificial. Pero antes de continuar, ustedes me comentan si lo anteriormente mencionado eh, ha sido explicado de manera correcta de mi parte. Es decir, que me digan si se pudo comprender, ¿vale? Entonces, es un error muy común que algunas personas se sientan tentadas en citar a la inteligencia artificial, pero sería un error grandísimo. Para temas, vamos a ver, buena tarde, Ever. En un taller, una profesora mostró un esquema de investigación y dijo lo generó la IA y al final colocó fuentes Copilot. Eh, pero no sería la fuente. O sea, no podemos confundir fuente. O sea, permítanme, les pongo un ejemplo. Voy a ponerle un pequeño ejemplo para que ustedes me entiendan. ¿Sí? Permítanme, lo voy a hacer. Porfa, regálenme acá un momentico. Eh, permítanme y lo hago acá. Voy a apagar el chat para que ustedes entiendan. Para mí eso es un error, ¿cierto? Y les voy a explicar por qué es un error. ¿Ok? Voy a coger un artículo mío.
Por ejemplo, vamos a coger un artículo mío. Sí, vamos a ver aquí. Voy a, eh, vamos a ver aquí. Vamos a poner si aquí, cojo aquí esto, un modelo Arico. ¿Sí? Pues aquí lo tengo. Voy a abrir otra. Ok, aquí tengo. Esta es una tesis mía de maestría, es viejita, pero voy a coger aquí un fragmento. Vamos a vernos por acá, vamos a buscar un fragmento. Aquí tengo esto, veamos, no, 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 dejemos acá, dejemos acá, regálame un segundito, debe estar por aquí ya. Vamos a ver, aquí está, ¿va? ¿Sí? Voy a coger este texto, introducción y descripción del modelo ARICO, lo voy a coger. Vamos a coger este texto, ¿sí? Voy a coger el texto, vamos para ver solamente el texto, que es el que me interesa, hasta aquí. Permítame coger este texto, hasta aquí. Control C. Me voy a ir a Word, vamos a irme aquí a Word para copiar y pegar el texto, ¿cierto? Para copiar y pegar el texto, vale, aquí tengo el texto. Vamos a ver, aquí tengo el texto, voy a eliminar esta imagen que no me interesa. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver, vamos a cerrar esta aquí. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, considerando el modelo con el objeto de producción de escenario cambio de fomento de producción como piedra angular de este sistema, la relación de lógica que debe existir. Vamos a ver. Antes de exponer de la alimentación a la reconstrucción, vamos a ver. Voy a poner aquí modelo de modelo ARICO. Esta es una investigación viejita del 2014. Voy aquí a copiar este texto, aunque está bastante grande, pero voy a copiarlo. Vamos a edición, seleccionar todo, control C. Sí. Eh, Voy a entrar a una inteligencia artificial, como Copilot, como Gitmin, como cualquiera. Voy a entrar aquí a Natkin. Natkin es una de las inteligencias artificiales que más me gusta para hacer representaciones gráficas de ideas textuales, es decir, para crear infografías. ¿Ok? La utilizo muchísimo. ¿Sí? La utilizo muchísimo. Vamos a ver. Voy aquí, de hecho aquí está precisamente una fase de investigación. Ah, pero aquí está un claro ejemplo. Ya aquí tenía un ejemplo casi hecho de esta, pero quiero crearlo frente a ustedes para que vean de qué trata. ¿No? Vamos a ver. Vamos a copiar. Voy a copiar lo que me traje de allá de mi trabajo. Aquí está todo este texto. Y voy a seleccionar todo este texto. Vamos a seleccionarlo. Voy a seleccionar todo este texto. ¿Sí? ¿De quién es este texto? O sea, ¿quién es la fuente? ¿Quién es el autor de este texto? Es, en este caso, Arrieta y Coronado, 2014.
Eso lo tenemos que tener claro. Ah, ¿qué pasó? Se cerró. Se cerró Napkin. Ve, se me cerró Napkin. Vamos para ver. Vamos a ver nuevamente. Vamos a seleccionar todo. Mm, bueno, vamos a seleccionar todo y le voy a darle aquí donde dice la flechita para que me construya el texto. Aquí me está construyendo un gráfico, ¿cierto? Un esquema, una tabla. Vale, miren, aquí me está creando un esquema de ese texto. Alimentación, pues aquí hay varias eh, esquemas de ese proceso, ¿sí? Que de pronto pueden representar las fases del texto, ¿sí? Los elementos, los momentos de las fases. Ya, hagamos que me gustó este. Hagamos que me gustó este texto. Uf, este gráfico me fascinó. Ilustra muy bien lo que quiero desarrollar en la investigación. Las diferentes fases lo representan. Es un error grandísimo considerar que la fuente de la idea de esta representación gráfica es de Natkin como inteligencia artificial, porque la fuente, ya sea que ella investigó o que yo le suministré el texto, ya sea que porque ella indagó o porque yo le suministré la información, ella lo que está haciendo es como un ejercicio eh, de, de construcción generativa de un gráfico. Entonces, si yo voy, por ejemplo, en un momento de la investigación, eh, hagámoslo así, estoy en una parte y voy a representar el modelo ARICO, ¿cómo debería hacerlo? Por ejemplo, te pongo figura uno, hagamos que sea la figura número uno, ¿sí? Pues esto lo ponemos en negrita, ¿vale? En la parte, vamos, ponemos acá representación gráfica, representación ilustrada de las etapas del modelo ARICO. ARICO, ¿sí? Representación gráfica de las etapas de ARICO, ¿vale? Ok. En la parte de acá, pego literalmente. ¿No? Pues, vamos a pegar, le digo insertar, imagen, desde archivo. Pego la representación que la inteligencia artificial me dijo, ¿sí? Aquí aparece la marca de agua de Natkin, yo se la puedo quitar, ¿sí? Perfecto. Y en la parte de abajo, donde dice nota, ¿sí? Nota, ya aquí sí le comienzo a decir. Le digo, ilustración, ilustración gráfica del modelo ARICO de Arrieta y Coronado 2014, por ejemplo. Punto. ¿Sí? Representación gráfica desarrollada a través de, a través de Napkin. Napkin. ¿Ya?
Uno, yo no puedo poner Napkin 2024, partiendo de ahí. No tiene sentido. Voy a buscar la referencia y no se encuentra. No hay manera de sostener esa fuente, porque no es fuente, ¿sí? Aquí lo que interesa es que la gente se va a ir a Rieta Coronado 2014 y va a encontrar que hay una información que dio origen o que le permitió a una herramienta como Natki eh, poder diseñar este gráfico, ¿sí? Entonces, decir fuente Natki es un error. Decir fuente Copilot es un error, porque no son fuentes. Tenemos que darle la ubicación que tiene la herramienta en el proceso de construcción de conocimiento. En este punto, esta herramienta lo que nos está suministrando es una solución gráfica, es decir, está haciendo una construcción generativa de una construcción gráfica. Resulta que este gráfico con esta estructura, por ejemplo, con este tipo de forma, lo más probable es que lo pueda suministrar en N proyectos, pero no con los textos, las asociaciones y el sentido con el que nos lo suministró a nosotros, porque este es un único sentido. Es un único sentido, ¿vale? Ahora, eh, si yo hice una adaptación, porque yo modifiqué parte de los procesos, hagamos que eh, Arrieta Coronado tiene alimentación, deconstrucción, indagación, reconstrucción y divulgación, pero yo acabo de meter otra, que es la sistematización de los datos, incluir una quinta o una sexta que Coronado y Arrieta y Coronado no tuvieron, me toca poner aquí, ¿sí? Adaptación e ilustración gráfica. ¿Por qué adaptación? Porque resulta que no es 100% la idea de Coronado. Adaptación e ilustración gráfica del modelo, ¿sí? Es decir, ya aquí hay una adaptación por parte mía, hay una modificación, no es 100% puro. La idea que plasmaron en su momento eh, Coronado y Arrieta, Arrieta y Coronado, ¿vale? Entonces, me confirman si esto se entendió. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Hombre, intentar, que es nuestro trabajo, identificar la fuente. Hagamos que el texto es mío, no lo saqué de tercero, es construcción propia, ¿sí? Entonces se asume. Ahora, la norma APA séptima edición sugiere no poner construcción propia como si lo hacían las normas previas a la misma. Entonces, en esta ocasión simplemente ponemos adaptación gráfica del modelo, ¿sí? Del modelo. Asumo que si no pongo fuente es mío, ¿sí? Entonces, adaptación gráfica, ¿sí? Construcción generativa gráfica realizada a través de eh, la herramienta X, para que la gente sepa qué herramienta se utilizó. Carlos, elaboración propia, la normatividad, y me corrigen porque pues manejo, como investigador manejo la norma, mas no me considero experto en ella. Debo hacer la salvedad, ¿sí? No soy un experto en revisión de estilo. Manejo lo de la norma, lo que habitualmente manejamos, pero la norma séptima edición de la norma APA ya quita el tema de elaboración propia. Ya no es necesario poner elaboración propia. Si no hay cita, se atribuye que es tuya. Por eso es importante encontrar la fuente, identificar la fuente. ¿Quiénes son quienes alimentaron la idea? ¿Sí? Adaptación gráfica de Piaget, de Vygotsky, lo que quieramos, ¿vale? Sí. Ok. Andri, todas las inteligencias artificiales generativas te permiten hacer análisis cuantitativo si sabes parametrizar la inteligencia artificial. Si la parametrizas, eh, precisamente pues puede hacer análisis. Pero bien, vamos a hacer una noción de orden y es una noción que me hago a mí mismo, me voy a exhortar para seguir con el contenido
que tenemos preparado para ustedes, ¿vale? Entonces, hablemos un poquito de, de epistemología, ¿sí? Resulta que nosotros, para poder utilizar la inteligencia artificial, tenemos que parametrizarla. ¿Qué significa parametrizar? Es decir, alimentarla de tal forma que la inteligencia artificial reconozca, eh, por una parte, la perspectiva con la cual voy a trabajar. Me regalan un segundito. Bueno, les decía, tengo que parametrizar la perspectiva, es decir, desde qué postura, uno, epistemológica, el investigador está observando la realidad. Si nosotros leemos a Guba, 1990, vamos a encontrar que ha sido uno de los autores que desde el punto de vista epistemológico presenta las diferencias significativas entre los diferentes enfoques, incluyendo el enfoque cuantitativo o considerando las posturas empírico-analíticas de la realidad, que son concretas, que pueden ser positivistas, neopositivistas, eh, desde esa perspectiva naturalista de la realidad, cuantitativa, eh, y también nos plantea cómo existe una cosmovisión y unas características epistemológicas que son completamente diferentes y que constituyen la cosmovisión interpretativa de la realidad, que es cualitativa, ¿sí? O esa cosmovisión emancipatoria de la realidad, que es esa cosmovisión sociocrítica de la realidad. Y entonces son posturas muy diferentes. No es lo mismo redactar una investigación cuantitativa a redactar una investigación cualitativa. Y aún dentro de las investigaciones quali, vamos a encontrar diferencia entre las investigaciones de carácter emancipatorio que aquellas de carácter interpretativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambia la intencionalidad, cambia la cosmovisión de la realidad, cómo el sujeto observa la realidad. Entonces, es importante que nosotros le suministremos a la inteligencia artificial cuáles son esas características con las cuales nosotros estamos observando la realidad. ¿Sí? Les pido que me excusen, me tocó solicitar un poquito de bebida para poder colaborar un poquito la garganta. Así que me excusan si estoy haciendo pequeñas pautas para ese fin. Entonces, tenemos eso. Uno, cosmovisión epistemológica. No es lo mismo hacer una investigación desde una cosmovisión conductivista que hacer desde una cosmovisión constructivista. No es lo mismo desde la psicología hacer una investigación desde la cosmovisión psicoanalítica que desde una cosmovisión más existencialista como la de Víctor Frank, por ejemplo. ¿Sí? En investigación no es lo mismo hacer una investigación cuantitativa que hacer una investigación cualitativa. Ya no es lo mismo. Y la inteligencia artificial debe adherirse a esa cosmovisión. ¿Sí? Dos, debo presentarle mi posición metodológica. ¿Sí? ¿Cuál es mi postura con respecto a las acciones que me van a llevar a resolver el problema que he observado? Si voy a asumir una investigación cuasi experimental o no experimental, desde lo quanti, si desde lo quanti voy a asumir una postura exploratoria, descriptiva, explicativa, correlacional de la realidad, si voy a asumir una posición donde voy a estar buscando niveles de causalidad, donde voy a estar observando variables desde las relaciones causales que puedan existir entre ellas, ¿cierto? Eso lo debe comprender la inteligencia artificial para que articule esa cosmovisión en todos los resultados que nos suministre, ¿sí? Si voy a asumir la investigación desde una postura, por ejemplo, fenomenológica, ¿sí? Desde desde un alcance descriptivo reflexivo, pues bien, me toca entonces que la inteligencia artificial comprenda la naturaleza
del conocimiento que yo voy a trabajar. ¿Sí? Y del mismo modo, reconocer los autores base, que también incluyen en sí mismo una cosmovisión con respecto al conocimiento. Entonces, para esto es importante que nosotros comprendamos algunos fundamentos básicos epistemológicos de los enfoques principales que vamos a trabajar o que usualmente trabajamos en investigación. Para esto, quiero, para esto, quiero citar el caso de Frederick que presenta la doctora Belkis Rojas de Escalona en su libro Investigación Cualitativa, libro que tienen en el material de apoyo. Miren, casi todos los libros y los referentes que he citado durante las clases, todos están en el material de apoyo. ¿Vale? Belkis presenta un caso hipotético, ¿sí? Y es el caso de Frederick. Dice que en una ocasión había una investigadora. Esta investigadora proyecta o reproduce el caso de Frederick a tres sujetos, ¿sí? Y en el video se presenta a Frederick que por enésima vez eh, expone lo que sucedió en aquella trágica noche. Los tres sujetos a los cuales la investigadora le proyecta el caso de Frederick es un detective, una psicóloga y un sacerdote, ¿sí? Es decir, la investigadora proyecta a un detective, a una psicóloga y a un sacerdote el caso de Frederick. En el video entra a escena un sujeto de edad avanzada con una postura algo desencajada, como si cargara en sus hombros una gran culpa, ¿sí? El sujeto, Frederick, comienza a hablar y dice, ella no me vio, estaba dormida o simplemente descansaba sobre el tapete. Yo entré y con decisión la tomé y la acaricié con pasión. Dice, mis labios temblaban por el deseo y no pude resistirlo, decía Frederick. La mordí una y otra vez, no sé cuántas, hasta sentirla desvanecerse ante mí, mientras su sabor embriagaba todo mi ser. Dice con algo y voz quebrantada, no me di cuenta, Eloísa, no me di cuenta que morías. Te juro que no lo supe, menciona Frederick con algo de arrepentimiento, solo cuando el néctar divino mojó mis labios y quise con desesperación repetir la experiencia del éxtasis. Solo entonces observé que entre mis manos solo había bagazo, el esqueleto inerte de lo que antes fue. En ese momento, la investigadora detiene el video, ¿sí? Interrumpe la proyección y le pide a cada uno de los individuos que estaban allí presentes su opinión frente al caso. El que no perdió oportunidad de intervenir y de decir su opinión fue el detective. Lanzó una afirmación de manera inmediata y ha expresado lo siguiente. Este hombre ha asesinado a alguien. Afirma. Una mujer. Parece un acto de canibalismo. A todas luces parece un crimen pasional. No obstante, es necesario que estudiemos todas las evidencias, las huellas dactilares o digitales, el tipo de sangre, que podamos recrear segundo a segundo lo que pasó y que podamos caracterizar centímetro a centímetro la escena del crimen. Ninguna evidencia observable, medible o verificable se nos puede quedar por fuera, con el objetivo de que podamos demostrar, uno, que ha existido un asesinato, dos, que fue un canibalismo, tres, que fue un crimen pasional y cuatro, ¿sí? Las responsabilidades directas de Frederick en el asunto.
¿Ok? ¿Ok? Entonces, mientras que el detective hablaba y manifestaba todo lo que es necesario hacer para demostrar los hechos o las afirmaciones a manera de hipótesis o de suposición que estableció al inicio de su intervención, la psicóloga, que en este caso no representa a todos los psicólogos, pero representa una postura que quizás algunos psicólogos puedan tener, dijo, excelente lo que plantea el detective, creo que es importante que se haga eso. No obstante, considero que también es muy importante y relevante que nosotros comprendamos no solamente aquellas cosas que podemos demostrar, como si estuvo o no estuvo, ¿sí? Como si qué hizo o qué no hizo o cómo fue exactamente el crimen. También tenemos que estudiar aspectos metafísicos de la realidad, aspectos que no son tan tangibles, que quizás no son tan sencillos de observar, de medir o de verificar. Como por ejemplo, la motivación que le llevó a Frederick a hacer lo que está confesando que hizo. Es decir, me interesa conocer los significados, ¿sí?, que tenía en Frederick esa mujer. Ahora también hay que estudiar cómo el entorno, lo que rodearon a estos dos individuos, sin, eh, sin revictimizar a la familia de la fallecida, como tampoco afectar la memoria de la misma y tampoco justificar o de alguna manera eh, liberar de responsabilidad alguna a Frederick, sí es importante que comencemos a estudiar cómo el entorno pudo haber influido, cómo sus propias historias de vida pudo haber influido en este trágico desenlace. Es decir, queremos comprender las razones que llevaron a cometer este crimen, ¿ya? Las razones que llevaron a cometer ese crimen. Por su parte, el sacerdote, que ya había escuchado a la detective y a la psicóloga, dice, pues bien, muy interesante lo que dicen mis colegas, ¿sí? Tanto poder demostrar lo que sucedió como comprender las razones de lo que pasó. Creo yo que también es importante que nosotros comencemos a analizar, ¿sí? Eh, la importancia de que Frederick, como sujeto y ser humano, emprenda un camino de emancipación, de liberación de sus propios demonios, ¿sí? Es importante en este momento que podamos llevar a Frederick, no solamente que nosotros entendamos por qué él asesinó y cómo influyó el entorno en ese desenlace trágico, y demostrar segundos, milímetros, lo que pasó ese día, también es muy importante que nosotros podamos acompañar a Frederick a una movilización de su estado de conciencia, que él tenga conciencia de lo que hizo, de por qué lo hizo, de qué lo llevó a estar en ese punto. Que desde ese estado de conciencia, él pueda asumir todos los hechos y sus consecuencias, pero que también pueda emprender un camino de arrepentimiento y un camino de liberación, que ya sea dentro de la cárcel o fuera de ella, él pueda tener una nueva vida, obviamente asumiendo todas las responsabilidades. De igual forma, es importante también acompañar a la familia de la víctima para que puedan seguir adelante, ¿sí? Para que puedan superar este evento trágico, ¿sí? Que podamos llevar tanto a Frederick al arrepentimiento como a la familia de la víctima al perdón. Y en ambos casos, tanto del opresor como de los oprimidos, generar estados de liberación. Aquí todos salieron perdiendo. Así que, ¿de qué manera podemos nosotros generar escenarios de movilización de los estados de conciencia hasta estados de liberación? ¿Sí? Estados de emancipación. Entonces, vemos claramente, vamos a terminar el relato, la investigadora
reanuda la proyección y se ve claramente cómo la cámara se abre, ¿sí? Y vemos a Frederick sentado en una sala donde habían otras más personas y se escucha a una enfermera que entra a la sala, interrumpe el monólogo de Frederick y le dice, vamos amiguito a dormir que ya es hora. Deja de recordar a la pobre manzana, déjala tranquila, mañana la matas otra vez. ¿Sí? Entonces al final eh, los hechos terminaron mostrando una realidad completamente distinta a la presupuestada por las tres cosmovisiones. Pero si nos quedamos en el plano de las tres cosmovisiones, podemos ver las características de los enfoques principales de investigación. ¿Sí? El detective representa a esa investigación cuantitativa, a esa investigación empírico-analítica, ¿sí? A esa investigación eh, que asume la realidad desde una postura más, desde una postura más concreta de la realidad, ¿sí? Eh, si nosotros nos vamos directamente a autores, por ejemplo, como lo vemos aquí, como Agustín Comte, uno de los padres del positivismo, que él asumía los tres estados de la ciencia y consideraba que el primer estado de la ciencia es un estado teológico ficticio, ¿sí? Donde se reconoce, eh, y lo digo desde la perspectiva de Agustín Comte, no lo vayan a tomar de parte mía, de hecho soy un sujeto creyente, pero Agustín Comte descartaba cualquier visión teológica de la realidad, ¿sí? O ficticia, mitológica. Todo lo que para él era metafísico, que no era físicamente observable o medible, era un estado que debía ser desechado por la ciencia. No debía ser reconocido, ni siquiera considerado. Tampoco los estados abstractos de la realidad, como las percepciones, los sentidos, los significados. De hecho, para el conductivismo, la mente es un efecto de los estímulos del ambiente. Por eso que el conductivismo se centraba en la conducta, en la acción del sujeto que es provocado por las condiciones del ambiente. Por eso vemos a investigadores como Pavlov, Skinner, Watson, quienes pusieron toda la plataforma del conductivismo. Se plantea desde una cosmovisión empírica de la realidad en la que a partir de estímulos externos generaban modificación en las actitudes de las personas. Pero aparecen en el siglo XX autores como Víctor Frank que establecen que entre el estímulo y la respuesta hay una pequeña ventana donde opera la voluntad del ser humano. Entonces se comenzaron a analizar aspectos que no eran del todo concretos en la fenomenología y en la complejidad del ser humano, ¿sí? Que no es suficiente investigar la psicología del ser humano a través de una rata, como lo hizo Skinner, o una paloma, como lo hizo Skinner, o a través de un perro, como lo hizo Pavlov, sino que amerita estudios más complejos con respecto a la naturaleza humana. De hecho, si ustedes se leen el libro El hombre en la búsqueda de sentido de Víctor Frank, lo que vamos a ver es a un sujeto que siendo, y no es un libro ficticio, es la historia, es parte de la biografía de Víctor Frank, en la que en la década de los 40, siendo un gran neuropsiquiatra de su época, de un momento a otro es tomado, arrebatado, secuestrado por las SS de los nazis, ¿sí?
y fue llevado a los campos de concentración. Un distinguido neuropsiquiatra de su época, de un momento a otro, deja de ser un neuropsiquiatra distinguido, deja de tener esposa, deja de tener padres, deja de tener amigos, porque más nunca los volvió a ver. Es un libro hermoso. Ojalá que se lo escuchen o que se lo vean o que se lo lean. El hombre en la búsqueda de sentidos. Y meten a un neuropsiquiatra a vivir las torturas de los campos de concentración nazi, desde la cosmovisión. De hecho, los nazis eh, asumen una postura conductivista en su experimento genocida, ¿sí? Donde ellos lo que intentaban era reducir a, a reducir a todo, a toda una, a toda una raza, podríamos, aunque el término no debería ser raza, sino reducir al pueblo judío, reducirlo de tal forma que afectar su capacidad de autopercepción y que estuviese reducido no a un ser humano, sino a una bestia de campo. O sea, reducirlo a, a un nivel en donde su capacidad de poder enfrentar la realidad sea desde la postura de la sumisión de la bestia y a partir de eso lo que hacen es todo un campo de concentración y pues hacen lo que tienen que hacer, ¿sí? Víctor Frank comienza a observar y a darse cuenta que en los experimentos clásicos, eh, Skinner planteaba que un sujeto, ¿sí? Después de haber sido expuesto a constantes castigos, iba a terminar siempre a evitar los castigos para acercarse a la recompensa. No obstante, Víctor Frank comenzó a ver que aún en los peores momentos de la humanidad, muchos terminaban cediendo al conductivismo, cediendo a esa relación de estímulo y respuesta, terminaban eh, eh, cediendo y terminaban convirtiéndose en lo que pues, los nazis querían, pero muchos otros no. Muchos otros, sin días de comer o con mucho frío, terminaban cediendo sus dotaciones, su comida a los más necesitados. Personas que a pesar de haber perdido todo, seguían aferrados a su fe, seguían creyendo, seguían luchando por su vida. ¿Sí? Entonces él dice, entre el estímulo y la respuesta, hay una pequeña ventana que este nivel de ciencia positivista está ignorando y es la complejidad de la voluntad humana. Y de allí comienza a crear toda su teoría de la psicología existencialista, de la logoterapia y de otro tipo de aportes que son significantes para la ciencia hoy día, ¿sí? Pero en esta perspectiva, solamente desde la perspectiva del positivismo, de las investigaciones empírico-analíticas, solamente se reconoce como ciencia aquello que es observable, aquello que es medible, que es caracterizable. Entonces, estas investigaciones empírico-analíticas cuantitativas tienen como intencionalidad medir, evaluar, validar, determinar, correlacionar, explicar, identificar, correla- eh, cualquier verbo que se les pueda ocurrir tiene que estar redactado desde una intencionalidad, desde una intencionalidad de lo concreto, de lo medible, de lo observable, ¿sí? Si no se puede sistematizar, si no se puede operacionalizar, si no se puede medir, pues no es objeto de investigación. Entonces, la realidad se reduce a este tipo de cosmovisión, ¿ok? ¿Sí? Tienden usualmente a ser lineales este tipo de investigaciones, ¿ya? Entonces, las características epistemológicas de este tipo de investigaciones terminan siendo de esa forma, terminan siendo empíricos, ¿sí? Donde
las experiencias deben ser producto de las bases del conocimiento, donde hay un rechazo al conocimiento a priori, que la realidad tiene que ser empírica, tiene que ser sistematizable, tiene que ser operacionalizable, tiene que ser medible, ¿sí? Si no se observa, no se puede sistematizar. Si no se sistematiza, no se puede operacionalizar. Si no se puede operacionalizar, no se puede medir. Y si no se puede medir, no se puede resolver. ¿Ya? Entonces, esa es la realidad epistemológica de las investigaciones cuánticas. ¿Ok? ¿Sí? Eh, Se usa el razonamiento lógico y se busca las leyes universales. Cuando yo estoy investigando, ¿sí? En este tipo de cosmovisiones, sabemos que este tipo de investigaciones son de carácter deductivas. Siempre parten de una intencionalidad general hasta poder llegar a ver cómo se comporta el conocimiento en una muestra que representa esa universalidad, ¿sí? Por eso es que las muestras en las investigaciones cuantitativas tienden a ser representativas, ¿sí? Entonces se busca la relación entre el investigador y el objeto de investigación, debe ser empírica, debe ser una medición cuantitativa y el investigador tiene que asumir una neutralidad, una objetividad. Por eso el investigador no puede involucrarse eh, con, de manera subjetiva con la población, porque debe garantizar, obviamente, la neutralidad. Entonces, todas estas características que hicieron parte del positivismo, del neopositivismo, eh, hasta del naturalismo de Darwin, alimentan lo que hoy en día conocemos el enfoque cuantitativo. Entonces, es muy común que las personas, cuando se les pregunta qué tipo de investigación tienen, dicen cuantitativa, justifican por el hecho de utilizar una encuesta o un instrumento de recolección cuantitativo o la estadística, pero no logran explicarlo desde, la, desde, desde los fundamentos epistemológicos del enfoque. Y estos fundamentos debemos suministrárselo a la inteligencia artificial, ¿sí? Por eso vemos que el investigador decía, bien, lanzaba unas hipótesis, hubo un asesinato, ¿sí? Fue canibalismo y debió ser un crimen pasional. Pero ok, son hipótesis. Ahora hay que demostrarlas o refutarlas o desmentirlas. Entonces, hay que hacer todo un diseño de pasos que nos lleven, uno, a demostrar estos hechos o en su defecto, a lograr eh, desmentirlos. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. Eh, por otra parte, tenemos a los investigadores cualitativos, ¿sí? Que estos investigadores cualitativos tienden a tener unas características completamente diferentes, ¿sí? Las investigaciones cualitativas, a diferencia de las cuantitativas, tienden a ser un poquito más inductivas, ¿sí? ¿Ya? Eh, por ejemplo, se centran más en lo particular que en lo universal. Es decir, no son replicables los estudios cualitativos. Es decir, los resultados cualitativos no se deben asumir como leyes universales, para decirlo de mejor forma. ¿Sí? Si yo hago, por ejemplo, mi investigación fue cualitativa, yo hablé sobre currículos del hogar para la formación integral en primera infancia. De esta investigación yo extraigo unos principios teóricos que pueden ser sometidos a investigación por otros autores, ¿sí? Pero los resultados de investigación están sujetos a el contexto social, histórico, geográfico, político, económico, social, familiar, ideológico de la población participante.
Así que yo no puedo decir que en Colombia, ¿sí? Todos los hogares, cabeza de hogar, ¿sí? Presentan un deterioro de sus propuestas formativas asociadas a, no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque mi investigación y el diseño metodológico que utilicé no apunta hacia eso, no logra permitir eso, ¿sí? No puede permitir eso, porque no da cuenta de eso, pero sí tiene una riqueza interpretativa, ¿sí? Por ejemplo, y si leen mi tesis doctoral, se van a dar cuenta que cómo influye en las dinámicas intergeneracionales en la formación de niños y niñas en primera infancia, cómo influyen las tecnologías en los currículos del hogar y en la formación integral en primera infancia, cómo hay ciertas afectaciones en las composiciones familiares heterogéneas, en donde quizás de pronto, por ejemplo, como los hogares multifocales, donde tenemos que en una casa hay varias familias viviendo o coexistiendo o cohabitando por el tema socioeconómico. Está la señora que tiene sus hijos, tiene tres hijos y los tres hijos viven en casa con sus respectivas esposas o esposos y cada uno tiene sus hijos y vemos que en una casa, ¿sí? Literalmente hay tres o cuatro familias viviendo, coexistiendo, donde no se logra construir unas directrices de formación, unos principios, unos valores, ¿sí? Entonces, pues eso fue la experiencia en ese contexto que permite reflexiones profundas que pueden enriquecer otros estudios, mas no se pueden extraer los datos, ¿sí? Y se pueden universalizar o generalizar, porque no es objeto, estas investigaciones no son de carácter universales, sino de carácter particulares. Permítanme, acabo de librar cierto debate con una universidad, pues no con una universidad, sino con unos colegas en el marco de una universidad. Soy director de tesis doctoral y resulta que recibí una tesis de una persona que tenía rato de no poderse graduar, ¿sí? Es decir, terminó académicamente hace como 2 años y el último año no había avanzado mucho. La persona estaba haciendo una investigación cualitativa, sociocrítica, y estaban haciendo una investigación acción participativa. Y una de las cosas que le habían pedido, y no voy a decir que la universidad, sino otro colega, otro director de tesis, le había exigido que como era a nivel doctoral tenía que tener al menos 4 o 5 instituciones para que la muestra sea significativa o representativa. ¿Sí? Cuando yo recibo esta investigación, yo le digo, mira, lo primero que tienes que entender es que esto está mal. ¿Por qué está malo? Por una sencilla razón. Porque está en contravía de la postura epistemológica del enfoque cualitativo de las investigaciones sociocríticas y sobre todo de la investigación acción participativa. Si esta investigación fuese empírico-analítica, fuese cuantitativa, ¿sí? Fuese experimental o no experimental, claro, estaría de acuerdo con mi colega, con mi par, en decirte que debes de tener una muestra significativa si tú quieres hablar, por ejemplo, de las prácticas neurodiversas en los docentes del municipio X de Colombia. Claro, ahí tiene toda la razón tu tutor. Pero cuando ustedes decidieron, no sé si ustedes, él o tú, decidiste irte por un enfoque cualitativo, renuncias automáticamente a esa cosmovisión universal, replicable, objetiva, de la medible, verificable de la realidad. Entonces, sí, claro, estás en un doctorado y este doctorado te va a exigir una profundidad interpretativa, reflexiva, fenomenológica, participativa mayor, se amplifican, pero no desde la cosmovisión empírica, sino desde la cosmovisión cualitativa. Entonces yo decía, es un grave error. En 4 meses avanzamos lo que él no pudo avanzar en un año y medio. Porque ¿cómo hace una investigación sociocrítica con 4 o 5 contextos completamente equidistantes? Aunque estén en la misma ciudad, los contextos socioeconómicos no son los mismos, las características institucionales no son las mismas. Es decir, hay muchos
elementos que se convertirían desde una postura empírica en variables que no son difíciles de manipular o de observar o de medir. Por esa razón nos interesa coger un contexto. Ya aquí la muestra no busca que sea representativa, sino significativa. Que las características del contexto tengan una riqueza interpretativa. Entonces, lo primero que hicimos fue depurar todos los contextos, quedarnos con un solo contexto y comenzar a trabajar de manera profunda desde la reflexión, acción en un contexto en particular. Entonces, tenemos que distinguir las características epistemológicas de cada uno de los enfoques. Aquí las investigaciones son más holísticas, mientras que las investigaciones cuánticas tienden a ser más direccionales o unidireccionales en algunos casos. Aquí la investigación cualitativa tiende a ser más humanista, mientras que las investigaciones cuantitativas tienden a ser más objetivistas. Aquí la validez no se establece desde lo empírico, sino desde la legitimación y la aceptación por parte de la comunidad y de los participantes. Las investigaciones cualitativas, sobre todo las sociocríticas, comienzan a dialogar entre el saber popular y el saber científico, y eso no lo podemos ignorar. Por eso, tener una apropiación epistemológica del enfoque que yo decido caminar es importante, es muy importante, ¿vale? En el material de apoyo, en el material de apoyo, ¿sí? ¿Vale? Que ustedes tienen, ¿sí? Ustedes van a encontrar, por ejemplo, donde dice investigaciones empíricas, van a encontrar donde dice plantillas editables, van a encontrar, miren, aquí hay más, me atrevo a decir, porque hay 27 archivos, cada uno tiene más de 30 plantillas. Estamos hablando de 600, casi 800 plantillas editables para investigaciones cuantitativas. Por ejemplo, para hacer análisis del problema, vamos a abrir este, van a encontrar plantillas que son de características cuantitativas, son unidireccionales. En este caso plantean dinámicas causales de causa-efecto. Este es el famoso mapa espina de pescado o mapa de Chicago, y vemos esquemas 100% editables. Pueden editar colores, números, y esto les va a ayudar a que sus presentaciones, sus trabajos sean hechos de manera dinámica, sean hechos de manera bastante interesante. Esquemas, gráficos, infográficos que para sus presentaciones y sus sustentaciones son bastante interesantes. Pero miren que están agrupadas desde las características epistemológicas del conocimiento. Veamos, por ejemplo, veamos aquí, por ejemplo, gráficos lineales. Entonces, vamos a ver una cantidad de gráficos que son gráficos que permiten proyectar los datos desde las características lineales, que son muy propios para hacer investigaciones cuantitativas, ¿sí? Desde unos gráficos geniales que ustedes pueden utilizar para representar sus datos. Todos son 100% editables. 100% editables. ¿Ok? ¿Vale? Perfecto. Ahora, si nos vamos a las investigaciones cualitativas, por ejemplo, me voy a las investigaciones sociocríticas, me voy a encontrar con plantillas también editables. En este caso, hay unos 11 archivos, hablaríamos como de 200 a 300 plantillas. Por ejemplo, veamos aquí espirales, procesos espirales. Si abrimos los procesos espirales, 100% editables. 100% editables, ¿vale? Entonces aquí tenemos plantillas que ilustran los pasos, los procesos de una investigación. Todos son 100% en PowerPoint. No tienen que
Todo está hecho para PowerPoint, no está hecho para programas que de pronto no vayan a tener, como Adobe Illustrator o como Fireword u otro, o Photoshop no. Estos están hechos 100%. Por ejemplo, este tiene más de 31 esquemas espirales que pueden ilustrar los procesos cualitativos, porque tienden a ser dialógicos, tienden a ser elípticos en sus procesos. ¿Vale? Porfa, me comentan si se ha entendido lo que hasta el momento este servidor le ha explicado, ¿sí? Si se entendieron un poquito las posturas epistemológicas, pueden, son editables, sí, todos son editables. Eh, todo esto lo pueden profundizar con todos los libros y materiales de apoyo que están allí para ustedes. ¿Ok? Vale. Muy buena pregunta. Dice, ¿cómo establecer si una investigación es cualitativa o cuantitativa? Mira, a mí me gusta hacerle 4 preguntas a los investigadores. ¿Qué quieres investigar? ¿Sí? Y me gusta que la persona me lo diga en su lenguaje natural. Para yo descifrar cuál es la postura ideológica del individuo. Todos venimos con posiciones ideológicas. Algunos son de derecha, otros son de izquierda desde el punto de vista político. Algunos son, por ejemplo, cristianos católicos, otros cristianos protestantes, ¿sí? Hay personas que son de cierta. Nosotros venimos con unas influencias de pensamiento muy notorias. Entonces, venir una persona que sea de características conservadoras, muy, eh, muy empíricas, muy de la realidad exacta, que tiende a despreciar lo ideológico, a despreciar no, de pronto no, es muy escéptico con lo ideológico, es muy escéptico con, eh, con lo metafísico, que las percepciones, que las autopercepciones, que eso a mí se me dificulta. Lo más probable es que a estas personas se le dificulte hacer una investigación de pronto cualitativa, ¿sí? Por sus características. Ahora, yo soy de sistemas. Yo venía con esa cantidad, yo venía con un pensamiento sistemático completamente. Y tuve la oportunidad de desaprender un poco y abrirme a nuevas cosmovisiones cualitativas de la realidad. Sí se puede aprender lo cualitativo, pero habría que preguntarle al sujeto si es su intencionalidad hacer esa transición hacia una cosmovisión de pensamiento diferente. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a ver aquí. Permítanme y les explico. ¿Sí? Mismo ejemplo, pero más sencillo. ¿Sí? Estamos 3 personas, A, B, C, escuchando la radio, mientras que conversábamos, ahí estamos reunidos, pues estamos escuchando la radio, y sale una noticia. La noticia dice, eh, un celador asesinó a su compañero y amigo porque éste le debía $1, ¿sí? Los 3 escuchan esa realidad, ¿cierto? Uno de ellos dice, definitivamente, la vida no cuesta nada hoy en día. Ya una persona mata a otra por $1. De hecho, estuve leyendo en un artículo que más del 60% de las muertes violentas se han derivado de deudas que no superan los $10. Es decir, hasta qué punto los homicidios han aumentado más del 30% en los últimos 4 años. Y es importante reconocer que muchos de estos eventos se producen en personas conocidas o hasta en el mismo núcleo familiar. Alcanzamos a reconocer en el discurso ciertas características que nos permiten reconocer que el sujeto tiene una postura cuantitativa. Mira que la realidad la pasa por el filtro de los datos, que la realidad la minimiza a partir de los hechos concretos que se pueden verificar.
Pero está el otro, el compañero ve y dice, oye, pero a ese cuento le falta un pedazo, hermano. Se me dificulta muchísimo creer que yo vaya a matar a mi mejor amigo por $1. De hecho, no digo que sea lo que pasó, pero yo me he estado viendo unos documentales donde entrevistan a personas que han asesinado, a personas cercanas, a familiares, por cosas que aparentemente son bobas, ¿sí? Como por ejemplo, le partió un plato, rompió algo, y resulta que el asesinato o el dolo no se produce por el dólar o por el plato, ¿sí? O porque le dijo una palabra. No, hay un hecho de dolo que es más profundo, que entonces la persona cuando la entrevistaban decía que era que eh, la otra persona, pues, cuando, sin justificar obviamente que lo haya asesinado, simplemente que no fue simplemente por $1. Resulta que en el documental que yo me vi, resulta que la persona, pues, le fue a cobrar el dólar y resulta que la otra persona arremetió contra la memoria de su mamá, que recién había muerto no hace ni un mes y medio, y dijo cosas definitivamente ofensivas que terminaron haciéndolo desatar en rabia y pues en un mal manejo de esa emoción terminó pues haciendo algo que pues bien tendrá que pagar porque no se justifica lo que hizo, pero no fue por el dólar. Es decir, hay algo que no se alcanza a observar, pero que se puede elucidar desde el análisis de los discursos de la historia de vida, de los testimonios, que nos te permiten determinar que no podemos reducir o no podemos llegar a la conclusión que mató al otro porque le debía $1, ¿sí? Y ni podemos asumir que entonces el costo de la vida está casi por el suelo, no. Tenemos que comprender qué fue lo que le pasó por la cabeza. Hay una serie que está en este momento número uno en Netflix en gran parte de los países, que es Adolescencia, ojalá que se la puedan ver, donde trata de eso. Es decir, un joven de 13 años mata a otra adolescente, ¿sí? Y de entrada no se cuestiona, sí, a pesar de que al principio el niño intenta negarse, es inevitable el hecho de, de que fue él el que lo mató. Así que la serie no gira en descubrir quién mató a la chica, es evidente. Eh, el documental gira alrededor de todos los factores y de todos los actores que de manera directa o indirecta pudieron haber influido en que ese joven hiciese lo que hizo, ¿sí? Y, y pues bien, es una serie que lo pone a pensar a uno muchísimo, porque a cualquier papá le puede pasar eso, ¿sí? Tanto en el lado de la víctima como del victimario, ¿sí? Cualquier papá, pues Dios nos guarda a todos ustedes, también a mis hijos, ¿sí? Pero eh, que asesinen a un hijo o en su defecto que su hijo sea quien asesina, es algo que muchas veces nunca lo hemos considerado, pero que puede ser algo que puede pasar hasta en las familias más normales y más juiciosas que pueden existir. Entonces, allí va. Entonces, ¿cuándo saber que una investigación es cual y cuanti? Eh, Se distingue desde las posturas ideológicas, desde la intencionalidad del investigador. Alguien me decía, profe, yo refuto lo que usted dice porque quien dice cómo es la investigación no es el sujeto, sino el problema. El problema es el que determina, el problema es el que determina qué tipo de investigación es. Entonces, yo allí planteo una postura que es la postura del constructivismo piagetiano, la postura de la teoría de la equilibración de Jean Piaget, donde, y gran parte, porque no es solamente Piaget, Vygotsky, y gran parte de los autores del constructivismo del siglo XX establecieron algo en concreto.
Y es que los problemas eh, se construyen, los problemas se construyen desde, desde la observación humana. Es decir, que yo no puedo asumir que, es decir, tengo que distinguir entre la realidad, entre el problema real y la problematización de esa realidad, ¿sí? Entre la realidad y la problematización, tengo que hacer una diferencia significativa. Por ejemplo, a mí se me pierde un lápiz o se me perdió el celular. Se me perdió el celular. Se perdió el celular, ¿sí? ¿Cuál es la realidad? Se perdió el celular, ¿sí? Es una realidad. Se perdió el celular, es algo concreto. Es el qué. ¿Qué pasó? Se perdió el celular. Pero resulta que el problema surge de la intencionalidad o de la cosmovisión quien observa esa realidad. Entonces Piaget decía que un sujeto tiene que estar en un estado de asimilación con la realidad. El sujeto, desde sus estructuras cognitivas, observa la realidad. Ahora, esa realidad, al ser observada por un sujeto y su estructura cognitiva, esa realidad depende de la interpretación del sujeto. Entonces, para yo decir que ese problema es cuantitativo es porque yo lo estoy observando cuantitativo. No es que el problema en concreto sea cuantitativo, sino que desde la cosmovisión que yo estoy presentando, lo estoy observando desde esa cosmovisión cuantitativa. Entonces hay una diferencia entre la realidad y la problematización. Yo puedo preguntarme, oye, ¿de qué forma se me perdió el lápiz? Y eso me lleva por un camino. O me puedo preguntar, ¿cómo puedo recuperar el lápiz que perdí? ¿Cierto? O puedo preguntarme, ¿por qué a mí se me pierden tantos lápices? O puedo preguntarme, ¿qué tipo de estrategia puedo utilizar para que no se me pierda más lápiz de ahora en adelante? ¿Sí? Es decir, que una misma realidad puede ser problematizada de mil formas. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Lograr identificar cuáles son esas posturas ideológicas que nos pueden acercar a un método o un enfoque en particular. Porque cuando yo voy a observar la realidad, la voy a observar desde esa postura. ¿Sí? Desde esa postura. La estoy observando desde una postura empírica, o desde una postura interpretativa, o desde una postura sociocrítica, o desde una postura compleja o transdisciplinar. ¿Desde qué postura estoy observando la realidad? ¿Ya? Permítame para hacer, porque yo me castigo cuando no, o me juzgo cuando no hacemos nada de práctica. Y yo les decía que en 10 minutos debo suspender la clase. Hay algo que se llama la matriz de Guba. Guba planteaba un conjunto de preguntas. Permítame acá. Guba planteaba que, ¿cómo saber qué paradigma asumir en mi investigación? Entonces, Guba hacía tres preguntas. La primera pregunta es, mire, ¿cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad? Es decir, el sujeto cómo concibe la naturaleza del conocimiento que busca construir. ¿Sí? ¿Cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el conocimiento que genera? Es decir, ¿qué relación existe entre el sujeto y la población que participa en la investigación? ¿Cuál es el modo en el que se construye y desarrolla el conocimiento del investigador? Entonces, ¿cómo podemos responder a esta pregunta? ¿Cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad? Si yo tengo una postura empírico-analítica, es decir, cuantitativa, la realidad debe ser objetiva. Yo asumo una posición completamente objetiva, medible y cuantificable. El conocimiento es acumulativo y basado en datos empíricos. Ya yo sé que si eso hace parte de la manera como estoy observando la realidad, tengo una gran probabilidad de irme hacia lo cuantitativo. Sí, si la realidad que estoy observando la estoy observando desde lo subjetivo y yo quiero saber, hombre, ¿cómo piensa él?
¿Cómo piensan estos sujetos? Estos padres que son negligentes, que no están pendientes de los problemas de sus hijos, pero que aparecen a final de año armando sus escándalos, pegándole a los pelados, pero que no tienen un compromiso y un acompañamiento constante durante los procesos. ¿Qué se les pasará por su cabeza? Entonces, la realidad es más subjetiva y es construida por las percepciones y experiencias de los individuos que participan en la investigación. El conocimiento es contextual, no universal, y se entiende a través de la interpretación de los significados. Entonces, de esa manera, ¿sí? Yo estoy viendo la realidad. La realidad es construida socialmente y está influenciada por el poder y las estructuras sociales. Entonces, cuando yo siento son como inconformidades, ¿cierto? En cómo, oye, que me molesta ver que el sistema desahucia a los chicos que han sido repitentes varios años, que decía estos chicos que ya todo el mundo ya los ha desahuciado porque dicen que son indisciplinados, es decir, ya todo el mundo está tan predispuesto que yo quiero cambiar esas realidades, ¿sí? Donde ya hemos estigmatizado a cierta población y no le damos las oportunidades que se puedan reencontrar y que se puedan reivindicar con la sociedad. Ya el conocimiento es más crítico, busca revelar y transformar las estructuras que pueden existir de poder, generar más participación, más movilización. Ahora, ¿cómo se concibe la naturaleza de la relación entre el investigador y el conocimiento que genera? Empírico analítico, cuantitativo. El investigador es un observador externo, no se involucra para nada. Debe ser objetivo, debe garantizar neutralidad. Hay una separación clara entre el investigador y el objeto del estudio. Interpretativo. El investigador interactúa con los sujetos de estudio y co-construye el conocimiento junto a ellos. La relación es más cercana e interpretativa. Sociocrítico, aún más. El investigador se involucra activamente en el proceso de investigación con un propósito emancipador. La relación es dialéctica y transformadora. Por ejemplo, en este caso, en las investigaciones sociocríticas, la población son co-investigadores conmigo, ¿sí? Yo en una investigación sociocrítica no es bueno llamarle muestra a la población porque ellos no son muestra, son participantes, son co-investigadores. Yo no voy a recolectar datos de ellos, ¿sí? ¿Vamos a qué? Vamos eh, a mediar, vamos a generar un análisis participativo de la información que fluye y que emerge entre las interacciones que se están desarrollando en la investigación. Ahora, ¿cuál es el modo en que se construye y desarrolla el conocimiento? En lo cuantitativo, a través de formulaciones de hipótesis, recolección de análisis de datos, la validación de teorías mediante métodos estadísticos, interpretativo a través de la comprensión profunda de las experiencias y percepciones de los sujetos, utilizando métodos como entrevistas, observaciones y análisis de texto, a través de análisis crítico, ¿sí? Y la acción participativa, buscando empoderar a los sujetos y promover el cambio social mediante la investigación-acción, ¿vale? Entonces, voy a regalarle un prompt para que les quede una práctica a ustedes. Voy a regalarle un prompt aquí, vámonos acá. Vamos a buscarlos. Este es el prompt inicial. Ya mañana explico más a fondo cómo se construye. Vamos a hablar, por ejemplo, aquí de investigación-acción participativa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver nuestro primer prompt. El primer prompt está conformado, aquí se los voy a compartir. Prompt uno es prompt uno, ¿sí? Obviamente es adaptable. El objetivo no es que se aprendan ningún prompt, el objetivo es que ustedes puedan adaptar los prompts a los diferentes métodos y a sus diferentes contextos problemáticos. Prompt uno, vamos a poner aquí investigación, acción participativa. Ese es el prompt inicial, ¿vale? Vamos a mandarle este prompt, aquí se lo voy a compartir. Pueden utilizarlo en cualquier herramienta
yo les suministré a ustedes, si no estoy mal, eh, aproximadamente 10 herramientas de inteligencia artificial generativa. Pueden utilizar cualquiera de estas, ¿vale? ¿Sí? Entonces, miren este prompt y aunque ya se me está acabando el tiempo, vamos a analizarlo, ¿sí? Miren cómo le escribo. Será mi coinvestigador, le digo a la inteligencia artificial, será mi coinvestigador de ahora en adelante. Y debes actuar como experto en metodología de la investigación, en investigación humanista, dialógica, holística, inductiva. Mire que le estoy dando las características epistemológicas del enfoque que he decidido, en el cual consideres en todo momento el constructivismo sociocrítico, desde el cual se renuncia a toda visión o posición hegemónica de la realidad. Es así que como investigador debemos asumir una relación endógena con la realidad, es decir, participativa. Asume también experticia en investigación cualitativa, interpretativa, sociocrítica, experto. Aquí le estoy diciendo todo lo que requiero que sepa. Experto en investigación, acción participativa, experto en técnicas y análisis de datos cualitativos. Le digo, eres experto en modelos parentales. Ya esto tiene que ver con el objeto de estudio. Prácticas formativas en psicología existencialista, experto en educación, en procesos formativos, en dinámicas familiares, experto en Falborda, Murcia. Aquí le doy los autores que voy a trabajar. Presento algo de contexto. Le digo, soy docente, investigador, trabajo en la línea de investigación, educación y desarrollo sociohumanístico. Soy docente de la institución educativa San José de Montería y deseo hacer una investigación de tipo acción participativa que posibilite la modificación de los estados de conciencia de padres de familia y acudientes de estudiantes con deficiencia académica, quienes han manifestado dinámicas de ausentismo y negligencia parental y reactividad frente a las dificultades académicas recurrentes. Esta investigación se desarrollará para efecto de obtener el título doctoral en tal parte. Y aquí pongo la instrucción. Considerando lo anterior, construye una matriz en la cual responda a las preguntas propuestas por Guba, las que dimos, que permita reflexionar y validarlas como visión paradigmática. Entonces, aquí me entrega, que para esa investigación me entrega el enfoque, ¿sí? El paradigma y la investigación. Y cómo se responden esas tres preguntas. Y finalmente le digo que asuma esa postura como la tríada investigativa, que de ahora en adelante asuma esta postura como la manera en cómo él me va a responder a mí de ahora en adelante. Así que este primer prompt es bastante importante. Ahí se los dejo. Mañana arrancamos con este prompt, se los explico con más calma y también les explico desde lo empírico analítico y desde lo interpretativo para que tengan al menos tres ejemplos de este primer prompt. ¿Ok? ¿Me cuentan cómo se sintieron en clase hoy? Porfa. ¿Sí? ¿Cómo se sintieron en clase? Vale, perfecto. Recuerden que todas las clases se las pueden ver una, dos, tres veces para que ustedes puedan seguir caminando, ¿vale? Vale, vale. Me alegra mucho cuando me dicen, profe, me está quedando mucho más claro los temas, ¿vale? Claro, perfecto. Mis estimados, yo les informaba que hoy particularmente tengo un evento. Me comprometo a que la media hora, que quizás hoy no le voy a poder cumplir, se van a estar desarrollando el día sábado 15 minutos y el día lunes otros 15 minutos. Me toca retirarme. Les pido excusa a Leonardo y a quienes más tengan dudas. Mañana arrancamos con el prompt cuantitativo. Mañana le entrego el prompt cuantitativo también, ¿vale? Vale, nos vemos. Dios me los guarde y Dios me los proteja, ¿ok?